Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sentido del oído del ser humano. Entonces vamos a ver el concepto, el funcionamiento, la estructura del oído, cómo percibimos el sonido, cómo funciona el oído, algunos cuidados que debemos de tener con nuestro sistema auditivo. ¿Listos? Entonces, el oído pues es un órgano sensorial compuesto por diversas estructuras llamadas eh, como tal y diseñadas específicamente. La función como tal es percibir las ondas mecánicas que propagan el sonido y transmitir esas señales o esos sonidos directamente al cerebro. En el caso de los mamíferos, además, el oído también es el responsable del equilibrio, ¿sí? El sentido del equilibrio. Nosotros nos podemos colocar en pie o nos mantenemos de pie debido al oído. Esto debido al sentido del equilibrio como tal que tiene que ver gran relación con el oído, que ya lo vamos a ver cada uno de los pasos como tal. Entonces recordemos que el sentido del oído, nuestro sistema auditivo, consta de tres secciones básicas o de tres partes fundamentales, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Su gran importancia radica a la hora de apreciar los sonidos que se presentan como los instrumentos musicales. Cada una de estas selecciones pues tiene un propósito específico eh, y cumple pues con diferentes tareas como detectar e interpretar los sonidos adecuadamente. En el oído externo pues va a captar los sonidos del exterior y sirve de canal para transmitir dichos sonidos al oído medio como tal. Allí se transforma la energía en esas ondas sonoras por medio de unas vibraciones internas de la estructura ósea como tal. Luego de esas dichas vibraciones pues se van a convertir en unas ondas comprimidas que pasan de los fluidos internos en el oído interno. Pues se va a transformar la energía de las ondas comprimidas de impulsos nerviosos para que pueda ser transmitidos al cerebro directamente. En el oído externo pues está conformado por la oreja, el canal auditivo de aproximadamente 2 centímetros de largo. La función principal de la oreja pues es proveer protección al oído medio con el fin de prevenir cualquier daño al tímpano. Además canaliza las ondas sonoras, que quiere decir que gracias a la longitud del canal auditivo pues pueden ser representadas o pueden ser amplificadas hasta unos 3000 Hz como tal para llegar al tímpano sin ninguna modificación. Cuando el sonido pues atraviesa el oído externo, eh, aún lo hace por medio o en forma de ondas sonoras a precisión o impulso, con regiones donde la presión se ve alterada notoriamente. La dinámica en cuanto a la funcionalidad del oído, pues recordemos que el oído es la cavidad llena de aire que se encuentra entre el tímpano y los tres huesecillos pequeños interrelacionados como tal. De esta forma, pues el martillo, el yunque, el estribo, ¿sí? Entonces el tímpano es una membrana fuertemente estirada que vibra cuando la presión de las ondas sonoras lo alcanzan como tal, ¿sí? Y una compresión al tímpano hacia adentro, mientras que una refracción lo empuja hacia afuera, y de esta manera el tiempo hace que cuando se generen las ondas sonoras, el tímpano vibre a la misma frecuencia que la onda sonora, produciendo el fenómeno de la acústica, que es estar conectado al martillo con los movimientos del tímpano que activan los tres huesecillos para que se muevan a la misma frecuencia del sonido. A su vez, pues el estribo se encuentra concentrado en el oído interno y las vibraciones pues van a llegar y se van a transmitir en este al fluido del oído medio,
donde se comprimen las ondas sonoras. ¿Listos? Los tres huesecillos como tal pues actúan por medio de unas palancas para modificar las frecuencias de las ondas. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a una ventaja mecánica, ¿sí? La forma del estribo pues es mucho más eficiente que la del martillo, inclusive es mejor que la del tímpano, ya que desde que la presión desde que la onda choca contra la superficie plana del tímpano pues se va a conectar con las pequeñas curvas del estribo como tal. ¿Listos? Entonces dentro de eso vamos a verificar algunos aspectos, algunas características del funcionamiento y la estructura del oído como tal. Entonces recordemos que el oído, como lo mencionamos hace un momento, suele estudiar tres partes fundamentales o diferenciadas: el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Entonces dentro de cada una de las partes también encontramos el martillo, el yunque, el estribo, los canales semicirculares, el nervio vestibular, el nervio auditivo, la trompa de Eustaquio, la ventana redonda, la cavidad timpánica, el tímpano y el canal auditivo externo. Esas son las partes del ojo que vamos a encontrar. ¿Listos? En el oído externo como tal está separado por el oído medio por el tímpano de la membrana, que es separada, como lo habíamos indicado hace un momento, por el auditivo extremo de la cavidad timpánica, y la cavidad llena con el aire que va a llegar a través de las tobas o las trompas de Eustaquio como tal a unos conductos que se conectan, y de esta manera pues se transmite el sonido como tal. Además de la ventana oval, el oído medio pues también se puede observar otra pequeña cobertura de la membrana ventricular, cuando la membrana circular se conoce también como la membrana timpánica secundaria, y separa la cavidad timpánica del cóclea como tal del oído medio. En el oído interno se sitúa el llamado laberinto óseo del hueso temporal del cráneo. El laberinto óseo pues se estudia en tres partes: el vestíbulo, que es la zona central, que es la zona donde está la ventana oval conectada con los huesecillos, los conductos semicirculares y al lado la cóclea como tal. Al otro lado, pues en el interior del laberinto óseo como tal, está recubierto del epitelio membranoso y lleno de un fluido conocido como endolinfa como tal. Entonces son algunas características de eso. ¿Cómo nosotros percibimos el sonido? El sonido es una propagación de ondas mecánicas producidas por un objeto en vibración, ¿sí? Para que el sonido se desplace siempre tiene que contar con un recurso, en este caso en el aire. Estas ondas son recogidas por el pabellón auditivo y transmitidas por el aire a través del oído externo hasta llegar al tímpano. Las ondas del sonido hacen vibrar a la membrana timpánica, similar a la vibración de la membrana de un tambor cuando es golpeada como tal. La vibración de la membrana timpánica pues también es transmitida a través de la cadena de huesecillos que están suspendidos en el aire dentro de la cavidad timpánica, ¿sí? Hasta llegar a la membrana de la ventana oval. Finalmente esa vibración de esta membrana pues se transmite a la presión de las ondas del sonido y en el fluido del oído interno. Este es el proceso de transmisión puramente mecánica. En el sonido como tal es modulado y amplificado aproximadamente unas 10 veces. La presencia pues de la membrana timpánica en la ventana circular pues permite el movimiento por la vibración de la membrana oval. Pues este movimiento de la endolinfa como tal pues es percibido por los filamentos de las células
pilosas que va a provocar su activación y la liberación de neurotransmisores como tal, y van a actuar sobre las terminaciones del nervio auditivo, que van a provocar una despolarización en el proceso de la transformación de un estímulo sensorial como tal en el estímulo nervioso, que se conoce como la transducción. ¿Listos? El sentido del equilibrio, que es una parte fundamental para nosotros los mamíferos, ¿sí? La recepción de la posición y el movimiento del equilibrio, pues también es función y hace parte central del oído. Del equilibrio, pues suele dividirse en dos tipos: el equilibrio estático, que es el que permite la percepción del efecto de la gravedad, es decir, de la posición; el equilibrio dinámico, que permite la percepción y la aceleración y rotación. Entonces, en el equilibrio estático es percibido en el vestíbulo del oído interno, donde se sitúan las células, que se cuentan con numerosos filamentos pequeños y algunos filamentos un poco más largos. Cuando una persona se mueve con esto o se mueve, estos filamentos pues cambian su posición, se abren canales iónicos que provocan la desploración y la generación de un impulso nervioso al nervio vestibular. ¿Qué quiere decir esto? Que permiten que la persona se pueda desplazar de un momento, de un lugar a otro. Discúlpeme. Y en el equilibrio dinámico, pues es percibido a través de los tres conductos circulares. El fluido del interior de los conductos rota con el movimiento de la cabeza y la aceleración aumenta su inercia. Ambos efectos como tal mueven los filamentos de las células situadas al final de cada canal y lo transforman en un impulso nervioso del nervio vestibular. Y el equilibrio dinámico, que también ayuda al seguimiento ocular a través del reflejo o del vestíbulo ocular como tal. ¿Listos? Luego encontramos algunos funcionamientos como tal, algunas ideas precisas. Entonces recordemos que las ondas sonoras viajan por medio del canal auditivo y golpean el tímpano situado en el oído, y esto causa la vibración del tímpano, y los tres pequeños huesecitos del oído medio pues sirven para enlazar entre el tímpano cuando ya se genere la vibra y la cóclea situada en el oído como tal. ¿Listos? Entonces ahora vamos a ver algunos cuidados, algunas recomendaciones. ¿Sí? Entonces el sentido del oído, pues recordemos que es uno de los más importantes que tiene el ser humano, debido a que permite escuchar lo que se encuentra a todo nuestro alrededor. Pues adicionalmente mantiene el equilibrio corporal. Por eso se debe colocar en práctica en algunos cuidados básicos para asegurar su adecuado funcionamiento. Entonces, en el primer caso, hay que prevenir algunas sustancias extrañas. Nunca aplique una sustancia ajena al oído, debido a que no sea de óptica, médica, como agua oxigenada, aceite mineral, aceite de almendras, alcohol, soluciones salinas, gotas para los ojos, cremas, sustancias vegetales o cualquier otro elemento que pueda afectar el funcionamiento del oído. Las prevenciones infecciosas ante la presencia del dolor o la inflamación. El resfriado es muy común que se altere o se afecte debido nuestro oído debido a las afecciones respiratorias. Entonces, en lo que nosotros tenemos que hacer es visitar a un especialista, visitar al médico para evitar las complicaciones auditivas, y debido a esto pues proporcionar una anatomía, una anomalía que va a favorecer a las infecciones en el oído, más que todo en los niños como tal. ¿Listos? La automedicación: en cuanto a algunas sustancias, algún tipo de secreción, algún tipo de sangrado, hay que visitar de una vez al especialista, evitar ingerir cualquier tipo de medicamento pues que pueda afectar las membranas de nuestro oído. Y agujas contaminadas, evitar sumergir
en agujas, alfileres, tipos, cada uno de estos elementos que puedan afectar directamente a nuestro oído. También debemos de prevenir la de aguas contaminadas, evitamos sumergirnos en aguas poco potables, ¿sí? Debido a que pueden generar infecciones no solamente en los oídos, sino en los ojos y en las vías respiratorias también. Otras recomendaciones, más que todo ya son cuidados, entonces recordemos que debemos de evitar pues también los lugares ruidosos, también escuchar o continuamente música con audífonos a alto volumen. Esto podría alterar las alteraciones de tu oído interno, ¿sí? Que es la que nos permite oír y se encarga pues también del equilibrio para nosotros, los seres humanos y algunos mamíferos. Para limpiar los oídos pues no debemos de introducir sustancias extrañas que puedan dañar al tímpano y puedan de pronto alterar o humedecer demasiado este sentido que es fundamental para el ser humano. También debemos de, si en nuestro trabajo pues hay instrumentos escandalosos, pues debemos de proteger nuestros oídos con tapones para prevenir ciertas sorderas, atender de pronto alergias y algunas alteraciones que podamos presentar debido por ciertos tratamientos, prevenir algunos antibióticos como lo habíamos indicado y siempre pues mantenerlo limpio, en buenas condiciones. ¿Listos? Vamos a continuar con otros videos que nos van a servir para finalizar y comprender adecuadamente el tema. ¿Listos? Muchísimas gracias.